¿Alguna vez dijiste, esto me dolió y lo que recibiste fue una explicación de por qué no debería doler? ¿Recordás cuándo fue la última vez que dudaste de lo que sentiste? ¿Qué pasaría si tu percepción estuviera bien y el problema fuera que alguien necesita que no lo esté? Hoy vamos a hablar de algo que empieza muy despacio, no con un golpe, no con un grito, con algo mucho más difícil de nombrar, con la duda sobre vos, sobre lo que recordás, sobre lo que viste, sobre lo que sentiste, sobre si tenés derecho a llamarlo como lo estás llamando. Vamos a entrar en eso a través de una historia que tiene más de 80 años y que, sin embargo, describe algo que muchas personas reconocen en su propio presente. El relato se denomina Gaslight. Es una obra de teatro de Patrick Hamilton que se presentó en Londres en 1938. En esta obra hay un matrimonio, Jack y Bella viven juntos, él es encantador en público, dentro de la casa muestra otros matices en lo cotidiano. Él tiene una rutina y en esa rutina hay algunos movimientos que llaman la atención. Antes de salir, por ejemplo, sube a las habitaciones del piso de arriba, que supuestamente están vacías, y desde ahí manipula la instalación de gas. En esa época las luces se alimentaban a gas, entonces al manipular la instalación, las luces del piso donde está su señora Bella bajan, solo un poquito, lo suficiente para que ella lo note, pero no lo suficiente como para hacer una prueba, como si fuera una leve baja de tensión. Bella lo nota, claro que lo nota, y cuando él vuelve de su supuesta salida, ella lo dice, se lo comenta. Le dice: Jack, las luces volvieron a bajar esta noche. Y él, con total calma, con una paciencia que parece cuidado de su mujer, ¿no? Muy paciente, muy respetuoso, le responde: eso no está pasando, querida. Estás imaginando cosas otra vez. Las luces están exactamente igual que siempre. Esto no ocurre una vez. Es algo de todos los días que se suma a otros tantos detalles pequeños. Un objeto que cambia de lugar, un mueble que se mueve y se corre del lugar en el que estaba. Todo el tiempo Bella se lo manifiesta a Jack y Jack dice que no. Algún sonido que ella escucha, él dice que no hubo ningún sonido. Una conversación que tuvieron y él dice que no recuerda nada parecido a esa conversación. Con el tiempo, algo empieza a ceder en ella. No la realidad, sino la confianza de Bella en su propia percepción de la realidad. Porque no deja de ver la luz bajar, deja de confiar en que lo que ve es real. Y cuando eso pasa, cuando uno duda de su propia percepción, no necesita que alguien lo contradiga, porque la duda empieza a venir desde adentro. Eso es gaslighting. Y eso es lo que hoy vamos a nombrar en este episodio. El gaslighting no apaga a una persona de golpe. Es algo más lento y más profundo.
instala una pregunta donde antes había certeza. ¿Realmente pasó lo que creo que pasó? ¿Estoy exagerando? ¿Soy demasiado sensible? ¿Estoy haciendo un problema donde no lo hay? Acá hay algo clave. No necesita que la otra persona mienta con malicia premeditada. A veces ni siquiera sabe que lo está haciendo. Lo que importa no es la intención, es el efecto que tiene. El efecto es que la persona que está siendo herida empieza a gastar su energía en una dirección muy específica. No en procesar lo que le pasó, no en entender cómo le impactó, no en cuidarse, no en tratar de resolver junto al otro la situación, sino en algo mucho más desgastante, en explicar por qué eso que ocurrió fue doloroso, en justificar su reacción, en traducir su experiencia a un lenguaje que el otro sí acepte. O sea, pasa de habitar lo que sintió a tener que argumentarlo. Hay una diferencia enorme entre sanar un dolor y tener que defenderlo frente al otro. Y hay una consecuencia que no siempre se nombra, pero que es central: el desgaste que esto genera. Porque cuando empezás a dudar de tu propia percepción, aparece una necesidad casi urgente de confirmar que no estás equivocada o equivocado. Volvés mentalmente a las escenas, repasás conversaciones, buscas mensajes, buscas pruebas. Pensás en qué testigos podrían haber visto lo mismo que vos. Intentás reconstruir detalle por detalle algo que en vos ya era claro, hasta que empezó a ser cuestionado. Y eso consume una cantidad enorme de energía mental, energía emocional, atención. Es un tipo de cansancio muy particular, el de tener que verificar constantemente tu registro de la realidad. Esta es la pregunta que muchas veces no nos hacemos, y es la que tiene que ver con qué obtiene quien manipula. Cuando hablamos de estas cosas, muy pocas veces nos preguntamos qué beneficio obtiene quien manipula. Nos quedamos en el dolor propio y nos olvidamos de mirar la lógica del otro lado. En nuestra historia, Gaslight, Jack no baja las luces por distracción. Lo hace porque necesita algo muy específico. Él quiere llegar a un resultado. Quiere que Bella dude de sí misma. Porque si ella siente que no puede confiar en ella misma, en su registro de la realidad, en sus recuerdos, en sus percepciones, él puede tener un beneficio económico, se puede quedar con todo. Pero no es solo eso. Él necesita que ella esté ocupada intentando entender, ocupada revisando una y mil veces lo que pasó, ocupada buscando pruebas de que no está equivocada. Porque una persona ocupada en defender su percepción es una persona que no tiene energía disponible para ver con claridad lo que le están haciendo. Y hay algo más. Ese desgaste no es neutro. Una persona agotada, confundida, en tensión constante, se vuelve más reactiva. Y esa reactividad, el enojo, la angustia, la desesperación por ser entendida o entendido, puede ser usada en su contra. ¿Ves? Estás exagerando.
No se puede hablar con vos. Mirá cómo te pones. Siempre reaccionás así. No me decís nada. Es decir, el mismo efecto que genera el mecanismo se usa como prueba de que el problema sos vos. El mismo efecto que genera el mecanismo, estamos hablando de manipulación, se usa como prueba de que el problema es la víctima. Y mientras tanto, algo más empieza a pasar en paralelo, más silencioso pero igual de importante. La víctima empieza a ajustar su comportamiento. Dice menos, duda más, filtra lo que siente antes de expresarlo, se acomoda de a poco a la versión de la realidad que no genera conflicto. Y en ese ajuste se va perdiendo. En ese ajuste te vas perdiendo. Hay palabras que parecen razonables, incluso afectuosas, pero que hacen exactamente lo que la luz de gas hacía en la obra de Hamilton. Te hacen dudar de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo, de tu registro de la realidad, de tus recuerdos, de tus percepciones. Te lo digo por tu bien, esta corrección disfrazada de cuidado. Es que vos sos muy intensa, es que vos sos muy intenso. O sea, tu emoción es un defecto. Siempre haces lo mismo. Esta generalización que invalida. Yo nunca dije eso. O eso no pasó. O yo no recuerdo esto que vos estás diciendo. O sea, la reescritura de lo vivido. Ay, estás exagerando. Ay, él o ella que siempre exageran. Ay, pobrecito, pobrecita, siempre le hacen daño. Estas frases no buscan entender. No buscan hacerse un lugar adentro las personas que lo dicen y entender cómo estás viviendo o cómo viviste una determinada situación. Estas frases buscan corregir, buscan redirigir, porque mueven el foco hacia vos. Cuando esto sucede repetidamente, el cuerpo aprende a callarse antes de hablar, aprende que explicar no tiene sentido, aprende que lo que siente va a ser cuestionado. El silencio que queda no es paz, es la cicatriz de haber intentado nombrar algo y que te dijeran que no existía. Quiero ir a algo más cercano. Hay personas que no recuerdan el momento exacto en que empezaron a dudar de sí mismas. ¿Vos recordás el momento exacto en que empezaste a dudar de vos mismo o de vos misma? No fue un instante, fue una acumulación. Una frase hoy, una mirada mañana, un silencio que decía más que cualquier palabra. Y un día, estas personas se descubren a sí mismas suavizando lo que sienten antes de contárselo a alguien, traduciéndolo, buscando la versión que el otro pueda aceptar sin molestarse. Eso no empezó en ellas, esto no empezó en vos, empezó en el aprendizaje de que tu versión original,
no era bienvenida. ¿Te sentiste alguna vez como Bella? ¿Sentiste que alguien reescribía tus recuerdos y experiencias? ¿Sentiste que alguien te dictaba cómo tenías que sentirte frente a tus registros, recuerdos, sensaciones acerca de una situación en particular? ¿Llegaste a preguntarte si percibías bien, si estabas exagerando o si te habían hecho creer que lo estabas? Estas no son preguntas para responder inmediatamente en una tarde. Son preguntas para observarnos, para ver en qué momento aparece esa duda, qué vínculos la activan, qué tipo de presencias la desactivan. Porque ahí hay información muy valiosa sobre cómo ese vínculo o esos vínculos te están habitando. Si alguna vez sentiste este nivel de agotamiento frente a las situaciones que vivías en un vínculo determinado, déjame decirte que no era porque estabas exagerando, no sos exagerada, no sos exagerado. Este agotamiento es porque estás sosteniendo algo que no debería haberte tocado habitar en soledad, que no tiene que tocarte a vos sostener en soledad en ese vínculo. Si te duele, es real. No necesitas que nadie más lo valide. No necesitas pruebas. No necesitas convencer a quien lo causó. Tu experiencia nunca tiene que estar en debate. El hecho de que hayas aprendido a dudar de vos no habla de debilidad, habla de cuánto tiempo pasaste en un espacio donde tu percepción no era bienvenida. Eso tuvo sentido como forma de sobrevivir en ese vínculo y también tiene sentido empezar a soltarlo. Recuperar la confianza en lo que sentís no sucede en un episodio, pero empieza con algo muy concreto: dejar de buscar permiso para nombrar lo que viviste. Tu dolor no necesita ser proporcional según los estándares de quien lo causó. Tu memoria no necesita coincidir con la versión del otro para ser válida. Tu percepción no necesita ser aceptada por quien la niega para ser real. En los próximos episodios vamos a entrar en lo que pasa cuando intentas explicar, cuando buscas que el otro entienda y en cambio encontrás un relato que te deja del lado equivocado de la historia. Vamos a través de un relato, tratar de entender juntos por qué esa conversación suele no llegar a ningún lado. Tal vez la pregunta no era si estabas exagerando. Te quiero dejar con esto. Tal vez la pregunta no era si estabas exagerando. Tal vez la pregunta era: ¿por qué necesitaban o esa persona necesitaba que estuvieras dudando? Nos encontramos en el próximo episodio. Cuídate. Vales mucho.